Estudiantes, muy buenos días. Espero que les haya ido muy bien el día de ayer realizando los 4 primeros puntos de nuestro taller de acto, condición insegura. Creo que con las temáticas que les hemos planteado en los videos que les he mostrado hasta ahora, pues han podido adquirir un poco más de conocimiento para realizar estos talleres. Hoy vamos a entrar en un tema que es el tema de identificación de peligros o de riesgos. Recordemos que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el peligro es la fuente, ¿cierto? Es aquello que me puede generar esa situación, ese factor, ese acto, esa condición insegura que me puede generar potencialmente daño, ¿cierto? En términos de enfermedad o de un accidente que me pueda generar una lesión. Y se habla de riesgo cuando ya yo tengo en cuenta la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que eso me ocurra, ¿sí? Además, lo asocio o lo cruzo con la consecuencia que voy a llevar. Es decir, lo que les he dicho varias veces, el peligro es como un tal, perdón, el riesgo es como tal un peligro evaluado. Cuando yo lo monto en una matriz, cuando yo lo califico, cuando no solamente tengo en cuenta la situación, sino que le defino la probabilidad de que me ocurra, identifico la consecuencia, ya estoy hablando de un riesgo. En la literatura y en todo lo que se habla en temas de seguridad y salud en el trabajo, a veces encontramos dos términos que son exactamente lo mismo. Factor de riesgo o peligro es exactamente lo mismo. Hablo de factores de riesgo, aquellas situaciones, fuentes o actos potenciales que me pueden generar una enfermedad, una lesión. Factor de riesgo y peligro es exactamente lo mismo. Voy a encontrar infinidad de clasificaciones. ¿En qué varía? En el autor, en la norma en la que me esté basando. Si yo voy a OSHAS, me habla de peligro, ¿cierto? Si yo voy a la GTC, me habla de factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, esa es lo único, pero la definición es exactamente lo misma. Hoy, para que lo entiendan, lo quiero traer desde identificación de peligros o de factores de riesgo, ¿listo? Dejando esta claridad. Al hablar entonces de peligros, se hace referencia, ¿cierto?, a aquellos elementos, situaciones, actos, condiciones inseguras que pueden causarles daño a los trabajadores de la empresa. Por otra parte, es indispensable que entonces tengamos claridad que al mencionar la palabra riesgos es cuando yo ya combino la probabilidad de que ocurra con varios acontecimientos peligrosos con la severidad, ¿cierto? Recuerden que severidad es consecuencia, que tanto daño me puede generar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, un peligro o un factor de riesgo es caminar por un piso resbaloso. El factor de riesgo aquí sería piso resbaloso, ¿cierto? La situación es el piso resbaloso, el factor sería desde la clasificación algo físico, ¿cierto? La probabilidad de que ésta se materialice genera un riesgo de caída, ¿sí? Ahí ya entramos a hablar de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de que me caiga. Si yo intervengo el peligro, es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores o de los empleados. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo de los controles. Yo necesito, chicos, que por favor vean esos videos, hagan a conciencia este taller, porque es indispensable que esto les quede sumamente claro. Si ustedes no tienen claridad en este tema, de hecho, digamos que estos dos talleres que estamos realizando y estos tres temas son básicamente el examen final de la unidad. Como les digo, lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la unidad. Si aprenden y entienden estos conceptos de conceptos de acto, condición insegura y de factor de riesgo peligro, en este caso, van a estar en perfectas condiciones para ganar ese examen y pasar la unidad. Entonces vamos a empezar a mirar esa clasificación, ¿cierto? Y fuente de riesgo o fuente generadora. La fuente de riesgo, fuente generadora, es identificar como tal el elemento, objeto o instalación el cual me genera, miren que ahí se aparece la palabra, el factor de riesgo que me genera el peligro. Es exactamente lo mismo, recuerden, factor de riesgo igual a peligro. Bueno, para que sea acá, vamos a hablar siempre de clasificación por peligros o factor de riesgo, es lo mismo. Vamos a encontrar dentro de la clasificación que hay peligros físicos,
químicos, que hay fenómenos naturales, que hay condiciones de seguridad, hay unos que se llaman biomecánicos, hay biológicos, psicosociales y públicos. Vamos entonces a estudiarlo uno por uno. Como les digo, ustedes podrían llegar a encontrar una clasificación ambiental. Aquí lo van a encontrar asociado de otra con otro nombre. ¿Listo? A medida que lo vayamos viendo, lo vamos a empezar a entender. Vamos a hablar de entonces del peligro físico o de los factores de riesgo físicos. Mire que incluso la definición nos lo trae a colación. Nos habla otra vez de la palabra factores. Nos dice entonces que el peligro físico son todos aquellos factores ambientales, tiene que ver directamente con el ambiente, yo lo que les decía ahorita, puede que en una clasificación encuentre factor de riesgo ambiental, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando desde el peligro, ¿listo? Que depende de las propiedades físicas de estos y que actúan produciendo efectos nocivos o dañinos a la salud de las personas. Tiene en cuenta que la intensidad, la concentración y el tiempo de exposición, ¿sí? ¿Cuáles son estos peligros? Entonces aquí viene lo que se conoce cuando yo voy a montar una matriz como la descripción. El factor de riesgo, ¿cuál es? O el peligro físico. La descripción, ¿cuál es? ¿Cuál de todos estos puede ser? Ruido, es una temperatura extrema, es una radiación ionizante, no ionizante, es por la iluminación, es por vibraciones, es por presiones normales. ¿Sí? Esto es a lo que se refiere con descripción y esto es clasificación. Listo. Ruido, pues está mismo el ejemplo de la imagen. Mire que él tiene todos los equipos de protección personal porque está produciendo ruido con la herramienta que está operando. Temperaturas extremas es mucho frío, mucho calor. Radiaciones ionizantes y no ionizantes tiene que ver con rayos X, con exposición a altas temperaturas del sol, eh, a rayos ultravioleta, ¿cierto? Iluminación, vibraciones, aquellos que utilizan máquina, por ejemplo, en carreteras, los que trabajan, por ejemplo, los trabajadores de equipos de maquinaria pesada están expuestos a vibraciones y presiones anormales cuando trabajo muy por encima porque tengo presiones atmosféricas con mucho oxígeno o en espacios con bajo oxigenación. ¿Listo? Esos son los físicos. ¿Listo? Tiene que ver con factores ambientales. ¿Listo? Ruido, temperaturas, iluminación, vibración y presiones atmosféricas. Y la radiación. Físico igual ambiental. Muy bien. Vamos al siguiente. Peligro químico. Elementos o sustancias químicas con capacidad de entrar en contacto con el organismo, ¿cierto? Pudiendo provocar intoxicaciones, irritaciones, quemaduras, lesiones, ¿cierto? O daños según el grado de concentración y tiempo de exposición. Aquí entonces nos está incluso diciendo cuáles son los efectos, ¿sí? Que nos puede generar este peligro químico. Su clasificación: polvos orgánicos, gases y vapores, líquidos, humos metálicos, material particulado. Material particulado es que, por ejemplo, lo que producen las cementeras, el hollín, la polución, ¿sí? Hay empresas que manejan telas, textiles, y esa textilería genera como un micropolvillo, ¿cierto? El algodón también suelta, a eso se refiere con polvos orgánicos o material particulado. Dependiendo de su origen, serían polvos orgánicos e inorgánicos o material particulado. Y también depende de las micras, de la medida, para llamarlo polvos o material. ¿Listo? Vamos al siguiente, que son peligro, condiciones de seguridad. Entonces acá vamos a encontrar de varias clases. Aquí digamos que se divide en varias. Vamos a encontrar, por ejemplo, incendios y explosiones. ¿Listo? Tiene que ver con aquellos peligros, condiciones de seguridad, elementos, sustancias que tienen que ver con fuentes de calor y sistemas eléctricos. También este lo podríamos encontrar como eléctrico, riesgo eléctrico, ¿listo? O peligro eléctrico. Que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad tienen la capacidad potencial de desencadenar incendios y explosiones. El peligro: manipulación, almacenamiento o transporte de sólidos y líquidos inflamables. Ah, qué pena, ahí me equivoqué, no tiene que ver con riesgo eléctrico, porque no recordaba algo.
Perdón, y es que este se subdivide. Ahora más adelante vamos a ver los eléctricos. Este solamente tiene que ver con condiciones de seguridad cuando manejo sustancias o fuentes de calor o sistemas eléctricos que me generan inflamabilidad o combustibilidad. Esa es la característica de este. ¿Sí? En peligros, entonces, en la subclasificación está manipulación, almacenamiento, transporte de sólidos y líquidos combustibles, el manejo, almacenamiento, transporte de vapores o gases inflamables o el manejo de material explosivo. ¿Listo? Y sigue siendo peligro de condiciones de seguridad. O sea que si tuviéramos que meter en esto en una matriz, me preguntaran, por ejemplo, factor de riesgo peligro, yo colocaría factor de riesgo peligro, condiciones de seguridad, descripción del factor de riesgo, inflamabilidad o combustibilidad, por manipulación de gasolina, por almacenamiento de material explosivo. Listo, vendría como con este apellido. Dentro de las condiciones de seguridad, ahora sí, viene el de sistemas eléctricos, ¿sí? Que es lo que también se conoce como peligro eléctrico o riesgo eléctrico cuando ya se evalúa. Tiene que ver entonces con todos los sistemas, factores de riesgo por sistemas eléctricos, por conducir o generar energía dinámica o estática. Encierran la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o cosas, pudiendo provocar, según sea la intensidad y el tiempo, quemaduras, shock, fibrilación ventricular. Entre su clasificación entonces está contacto físico directo, contacto físico indirecto, está el arco eléctrico, está por ejemplo una descarga atmosférica, ¿cierto? Que es cuando cae un rayo sobre una persona, ¿sí? Contacto físico directo, por ejemplo, es cuando yo tomo directamente la conexión. Indirecto es cuando toco algo que ya está energizado, como por ejemplo cuando me pego a un cable por que estaba haciendo, por ejemplo, un trabajo de, me dio por ponerme a bajar mangos de un árbol y resulta que lo estoy haciendo con un palo que tiene algo metálico, ¿cierto? Y lo voy a tocar con otro elemento. Arco eléctrico es una situación que pasa muchísimo de altas cargas en subestaciones eléctricas, ¿sí? Que se presentan, y pues descarga atmosférica es lo que tiene que ver con rayos. Entonces, miren que esto que les estoy mostrando me dice qué me lo produce y también me dice cuál es el efecto. ¿Listo? Por eso es que esta presentación es de vital para ustedes, para lo que viene en las unidades siguientes, sobre todo en la unidad 2, cuando vayan a hacer el trabajo final de la matriz. Pues se van a tener que acordar mucho de este video. Dentro de esos factores de riesgo, condiciones de seguridad, también están los originados por máquinas, equipos, herramientas y objetos. Se conoce también como peligro mecánico o factor de riesgo mecánico. ¿Listo? Entonces, ya llevamos eléctrico, mecánico y el de inflamabilidad y combustibilidad. ¿Listo? Entonces, este es el originado por las máquinas, equipos, herramientas y objetos, por sus condiciones de funcionamiento, estado, ubicación y diseño, que tienen el potencial de entrar en contacto y que me generan atrapamiento, fricción, caída, golpes, ¿sí? Pudiendo provocar lesiones también como amputaciones, heridas o traumas. Aquí entonces el peligro o como tal la clasificación es que yo puedo tener por mecanismos en movimiento, proyección de partículas, manejo de materiales y objetos, manejo de herramientas cortopunzantes, por el manejo de materiales, objetos o sustancias calientes, golpes por o contra objetos. Vamos a la siguiente, que es los que tiene que ver con lo locativo. Peligro, condiciones de seguridad locativas, ¿listo? Hacen relación a la estructura, estado y mantenimiento de los lugares de trabajo. También se encuentra como factor de riesgo locativo, ¿listo? Tiene que ver con pisos, techos, ventanas, paredes que pueden facilitar o ocasionar lesiones por atrapamientos, caídas, golpes o daños o materiales. La clasificación de lo locativo, ¿cuál es? Entonces me habla condiciones de visibilidad inadecuada, superficie o locación de trabajo defectuosa, altura de trabajo, espacios confinados, falta de orden y aseo, falta de señalización o señalización inadecuada, almacenamiento inadecuado, ubicación o diseño inadecuado de equipos y estructuras. Listo. Esa es como tal la descripción. Vamos también a hablar de lo
aquí hay uno que es adicional, que más o menos hace algún tiempo se empezó a trabajar, que es el que tiene que ver con condiciones de seguridad en el tránsito, ¿sí? Y se refiere a los riesgos generados en la conducción de transporte en vehículos y al trabajo en vías públicas. Este es un concepto que apenas salió hace algunos años, desde que se salió una ley que empezó a exigirle a las empresas que manejaran algo que se llama plan de seguridad vial. ¿Cómo establecer un plan de seguridad vial si no teníamos en la matriz identificados propiamente lo que tiene que ver con los riesgos generados con la conducción del transporte? Entonces, por eso se agrega a la clasificación de factores de riesgo o de peligros. Entre su descripción está la conducción o transporte en vehículos, el trabajo en vías o áreas públicas o el mismo desplazamiento como peatón. Esas son las tres clasificaciones o descripciones que tiene este riesgo. Vamos a hablar del biomecánico, ¿listo? O también se puede encontrar como ergonómico, ¿sí? Factor de riesgo ergonómico biomecánico. Se refiere a todos aquellos elementos relacionados con la carga física del trabajo, como posturas o movimientos, y en general aquellos que pueden provocar fatiga o lesiones osteomusculares. Ojo, biomecánico o ergonómico, ¿listo? Es exactamente lo mismo. De hecho, el concepto que más usamos los especialistas es ergonómico, se habla más de ergonomía que de biomecánico. Eh, Su clasificación por esfuerzos, posturas o movimientos repetitivos. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del peligro o factor de riesgo biológico, que es lo que ahora está en todo su furor, que es el que ahora estamos todos expuestos. Comprende todos aquellos seres vivos de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos que están presentes en determinados ambientes laborales y que pueden llegar a producir efectos negativos en la salud de los trabajadores, tales como procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. El COVID es un virus que en este momento se considera y todas las empresas deben de empezar a actualizar su matriz de riesgos colocándolo en ese riesgo biológico. Miren que entonces en su clasificación nos habla de microorganismos como bacterias, parásitos, hongos o virus, ahí entra el COVID-19, microorganismos como perros, serpientes, roedores, insectos, ¿sí? A mí me puede morder un perro, una serpiente, o sea, en aquellas empresas que manejan muy lejos, que están en zonas muy selváticas, tienen mucha exposición a esto, las bananeras, las cementeras, al tema de serpientes, roedores e insectos. Las iguanitas se meten en los tableros eléctricos y también generan muchos incendios y muchos accidentes. Cuando uno llega a intentar sacarlas de ahí, porque como eso es calientico, les gusta mucho. Y otras sustancias de origen vegetal. Hay personas que pueden generar cierta alergia y a grandes cantidades hay varias sustancias que pueden generar daños a las personas. Otro factor de riesgo o peligro es el psicolaboral. Tiene mucho que ver con algo que vamos a ver en la próxima semana, creo que sí lo vamos a tocar ya la próxima semana, que es lo que tiene que ver con el comité de convivencia y el acoso laboral, ¿listo? Es entonces derivado de aquellas condiciones no materiales del trabajo, también conocidos como de la forma de organización del trabajo, el proceso administrativo, la gestión del personal, las políticas organizacionales, contenido del trabajo y la realización de la tarea. Se dividen o se describen en demandas cuantitativas de trabajo, o sea, mucha carga de trabajo, demanda de carga mental, muchas exigencias, demandas de la jornada de trabajo, no trabaje 8 horas, sino 12, 13, 14 horas seguidas, y características del liderazgo, como nuestros jefes también influyen en que esto tema psicolaboral, y para eso se hacen algo que se llama las pruebas eh, psicotécnicas, se hace una evaluación de riesgos y colaborar a todos los trabajadores para poder controlar este tipo de riesgo. Lo hacen los psicólogos especialistas en seguridad en el trabajo. Vamos a hablar entonces de los factores de riesgo público o peligro de riesgo público. Comprende todas aquellas situaciones de orden social que pueden afectar al trabajador en el desarrollo de sus actividades y que por lo general no son controlables por la empresa. Incluso este riesgo ya incluso se toca mucho más que todo en el tema del plan de emergencias como una amenaza, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí recuerden que estás enfocado a la persona, a ese guarda de seguridad que lo pueden atacar, a ese auxiliar. De hecho, este es uno de los riesgos que ustedes tienen en su matriz, porque al ustedes estar de cara al frente al cliente son los que más exposición tienen a ser maltratados ante la atención de los servicios de salud.
está la delincuencia común, están los grupos armados y otras situaciones de orden social, como yo les decía, que sean golpeados por los usuarios o que sean lastimados, agredidos, en fin. Muy bien, esos son los riesgos. Voy entonces a explicar, esta es la clasificación de factor de riesgo peligro. Voy a explicarles el taller, ¿cierto? Y vamos en el punto 5, ¿cierto? Nos dice, indica el factor de riesgo o peligro, ¿cierto? Ya creo que queda claro ese concepto, que corresponde en cada situación. Entonces, mire que aquí ya me habla situación o riesgo, ¿sí? Porque aquí mire que me está teniendo en cuenta varias situaciones. Dice, el bullicio que se genera en las calles, pito de los vehículos, vendedores ambulantes. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el factor de riesgo? Entonces, lo podemos colocar, si vamos a lo que acabamos de ver, sería físico. Ay, perdón, no me deja, no me deja escribir, porque al estar grabando la pantalla. Sería físico, ¿cierto? Entonces aquí sería físico. Lo ideal sería que lo complementáramos para que empezáramos a avanzar un poquito. Es físico y tiene que ver con ruido, físico, ruido, ¿cierto? Aunque aquí solamente me está pidiendo es a cuál clase pertenece. Factor de riesgo físico. Movimientos repetitivos, por allá lo vimos. ¿A cuál pertenece? Movimientos repetitivos. Ah, venga, es que movimientos repetitivos pertenece a biomecánico o ergonómico. Eso es lo que tengo que colocar, la palabra. Calor del horno de una panadería. Ah, venga, eso tiene que ver con temperatura. ¿Y temperatura era cuál? Físico. ¿Sí? Eh, Bacterias. Ah, eso es biológico. Bueno, ya les hice 4 ejemplos. Eso es lo que quiero que realicemos. Listo, ahí tienen los otros para que lo hagan. Está muy sencillo porque todas estas aparecen, aparecen en lo que les acabo de mostrar del video, o aparecen estas situaciones asociadas como ya como el efecto. Miren que por ejemplo aquí dice estrés. Bueno, a mí ¿qué me da estrés? ¿Cierto? Digitar tiene que ver con qué. Estoy haciendo, ¿qué es digitar? Muchos movimientos ¿qué? Ah, mucho movimiento repetitivo. Entonces, ese es el análisis que quiero que hagamos. ¿Listo? La 6 dice, tomando como referencia el lugar donde usted vive o trabaja, realice una matriz de riesgos donde identifique 7 riesgos. La matriz debe incluir cada uno de los siguientes ítems. Recuerde que cuando ya hablamos de matriz, empezamos a hablar de la palabra de riesgos porque le vamos a calificar varias cosas. La matriz debe incluir los siguientes ítems: área, factor de riesgo, la clasificación del factor de riesgo, ahí sí vamos un poquito más allá, el efecto, ¿sí?, posible, se pueden guiar de lo que acabamos de ver en el video, que en algunos nos decía qué genera esas posiciones de riesgo, horas de exposición al factor de riesgo, usted cuánto cree que esa persona está expuesta, no venga, es que aquí en la cocina están expuestos 8 horas, o 2 horas, o 4 horas, o día 3 horas, uno por la mañana para el desayuno, uno para el almuerzo, otro para la comida, o si lo están haciendo de una empresa, ah, no, venga, la exposición de esa persona es 8 horas, por ejemplo, el riesgo social, va a poner el auxiliar, está expuesto a estos riesgos. Yo que les recomiendo que cojan un área, un solo proceso, o un cargo, ¿sí? Mentalícense incluso, me encantaría que algunos de ustedes lo hicieran enfocados a salud, ¿sí? Yo le puse la casa, pues porque sé que algunos pues no están saliendo o no trabajan, ¿cierto? Como para ponerles, pero me encantaría que ustedes hicieran el ejercicio de pensar cuando ustedes estén ejerciendo cuáles serían 5 de los riesgos a los cuales ustedes se expondrían en una institución prestadora de servicios de salud como auxiliares administrativos. Listo, ahí les doy punto a los que me lo hagan de esta forma. Listo, vamos a ver la tabla, ¿cierto? Aquí la puse, aquí me había equivocado, una compañera de ustedes me hizo caer en cuenta, les puse que 5 riesgos, pero en realidad son 7. Quiero que me hagan 7 para yo poder, para que toda la ponderación me dé igual. Listo, de las preguntas, porque cada pregunta tiene un valor. Entonces se los tuve que subir a 7. Área o proceso, entonces voy a hacer el ejemplo con la institución prestadora de servicios de salud. Área o proceso, atención al usuario. Factor de riesgo, psicosocial, ¿cierto? Ah, perdón, vamos a hacerlo con público. Público, factor de riesgo, público. Clasificación del factor de riesgo, hostigamiento. Fuente generadora, usuarios, usuarios agresivos. ¿Listo? Esa es la fuente generadora. Usuario agresivo. Efectos posibles, golpes,
estrés, mm, miedo, ¿cierto? O trastornos psicológicos, ¿cierto? Porque cuando a ti te agreden y de pronto te golpean, pues te vaya a generar un trastorno psicológico, ¿cierto? Entonces aquí los pondrían. Y aquí están los sistemas de control. ¿Ustedes qué harían entonces? Ah, en la fuente. Entonces van a hacer el análisis de lo que vieron en el video de ayer. En la fuente. Yo, ¿cómo puedo intervenir? No, es que yo no, eso no lo puedo controlar porque es una persona a la que me agrede, no pueden controlar la fuente, ah, listo. Entonces en la fuente no. En el medio, bueno, yo puedo colocar un guarda de seguridad, ¿cierto? Listo. Desde control administrativo voy a colocar un guarda de seguridad. En las personas, no, es que yo qué PP le voy a poner, yo no le puedo poner a un equipo, ¿cierto? Como los del SMAT, para que no le vayan a pegar, ¿no? Ahí no habría nada que hacer, solamente podría ser una intervención en el medio. Quiero que hagan ese análisis. Voy a poner otro donde sí pueda poner varias cosas. Área o proceso, eh, mm, sigo con lo mismo, atención al usuario o general la IPS. En general, factor de riesgo, eh, incendios o explosiones. Voy a colocar incendio. Entonces lo voy a colocar como condición de seguridad y aquí en clasificación, condición de seguridad y aquí en clasificación incendio. Fuente generadora, la cantidad de combustible que yo puedo tener en una sede, ¿cierto? El manejo de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué me genera a mí un incendio? Cualquier empresa siempre va a tener en su matriz de riesgos el tema de incendio. ¿Listo? Efectos posibles. Ah, bueno, puedo presentar quemaduras. Los trabajadores se pueden estar expuestos a quemaduras. Fuente. ¿Qué puedo hacer yo en la fuente para controlar el riesgo? Bueno, hacer control de válvulas, organizar, poner válvulas de seguridad a a la central de gases de oxígeno, ¿cierto? Válvulas de seguridad para la central de gases. Eso sería en la fuente, porque yo aquí en la fuente generadora, ¿cierto? Identifiqué que la central de oxígeno me podía generar el incendio. Entonces, este fuente depende mucho de lo que yo identifique aquí en fuente generadora. ¿Listo? Medio. Eh, Señalizar todo lo que tiene que ver con señalización en todos los lugares donde pueda haber riesgo eléctrico, ¿cierto? Como control administrativo, mantenimiento preventivo a todas las instalaciones eléctricas. En las personas, venga, no, EPP es para mi brigada. Recuerden que personas estás enfocado es en equipos de protección personal. Entonces yo aquí pues no le puedo poner protección a todos, pero sí puedo decir que a la brigada por lo menos garantizar que una brigada tenga los EPPs. Incluso tener la brigada hace parte del medio, ¿cierto? Porque es un procedimiento, un control administrativo, la conformación de la brigada. Ahí les di dos ejemplos básicos de lo que pueden colocar. ¿Listo? Eso es todo el ejercicio de hoy para hacer. Apenas lo terminen, lo suben. Recuerden que a las 7 inicia el encuentro. Apenas se acaba el encuentro, que les está acabando 10 minutos antes de la clase, por favor entran al foro y van a dejar una opinión sobre el encuentro de vida. ¿Listo? ¿Qué entendieron? Un parrafito, colocando qué les pareció el encuentro de vida, el tema, sobre el tema, una opinión sobre el tema del encuentro de vida. ¿Listo? Con esto les tomo la asistencia. Igual el foro va a estar abierto hasta las 9 de la mañana. Y mañana vamos a hacer otro taller para que aclaremos mucho más esto. Vamos a trabajar mucho más a fondo el tema de riesgo y peligro con otros talleres.